En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy día, miércoles 5 de enero del 2022, el Evangelio que nos toca meditar es de Marcos, capítulo 6, versículos del 45 al 52. Después que se saciaron los 5,000 hombres, Jesús enseguida apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se les adelantaran hacia la orilla de Betsaida mientras él despedía a la gente. Y después de despedirse, se retiró al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba en mitad del lago y Jesús solo en tierra. Viendo el trabajo con que remaban, porque tenían viento contrario, a eso de la cuarta vela de la noche, va hacia ellos andando sobre el lago e hizo ademán de pasar de largo. Ellos, viéndolo andar sobre el lago, pensaron que era un fantasma y dieron un grito, porque al verlo se habían sobresaltado. Pero él les dirige enseguida la palabra y les dice: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Entró en la barca con ellos y amainó el viento. Ellos estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido cuando lo de los panes, porque eran torpes para entender. Palabra del Señor. Son torpes para entender, dice el Evangelio. Así somos nosotros, torpes para entender, ¿no? Jesús, dice el Evangelio que hemos escuchado, ¿no? Ya había saciado, eran 5,000 hombres que habían comido, dice, o sea, multitud, pues, ¿no? La palabra del Señor, el mensaje del Señor es para la multitud de gente, no es para un grupo de personas, es para todos. Una vez que la gente terminó, dice, ¿no? Después de que se saciaron los 5,000 hombres, Jesús enseguida apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran hacia la otra orilla, ¿no? Les invitó, bueno, ahora embárquense y vayan a la otra orilla. Vayan ustedes solos, yo les doy después el alcance, ¿no? A nosotros también nos da el pan de cada día, nos da su palabra, ¿no? Y también nos dice a nosotros, comiencen a caminar solos, comiencen a organizarse solos, ¿no? Él se fue a orar, a rezar, ¿no? Cuando terminó de rezar, ya era de noche, él está vigilando, ¿ve? Que la barca está en mitad de su camino, pero no puede avanzar por el viento, no los deja avanzar, las adversidades. El ser humano, nosotros ahorita también no podemos avanzar, ¿no? Las adversidades, la incomprensión de la gente, los intereses, no deja que el ser humano se organice como debe de ser, ¿no? Entonces, él se acerca, ¿no? Se acerca de la manera como él lo puede hacer, pues, ¿no? Es Dios, va caminando sobre el lago, ¿no? Igual se acerca a nosotros a través de muchas formas y la gente no se da cuenta que es Jesús. No nos damos cuenta que Jesús nos está pidiendo cómo debemos de vivir. Hizo ademán de pasar de largo. Ellos viéndolo andar sobre el lago pensaron que era un fantasma y dieron un grito porque al verlo se habían sobresaltado. Pero él les dirige enseguida la palabra y les dice: ánimo, soy yo, no tengan miedo, ¿no? Tenemos miedo de hacer las cosas como Dios nos pide y queremos resolver a nuestra manera. No es así, hermanos, no es así. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Entró en la barca con ellos y amainó el viento, ¿no? Dejemos pues que el Señor entre en nuestro corazón
hemos celebrado su nacimiento. Pero ¿de qué vale celebrar el nacimiento del Señor si en nuestras vidas caminamos sin Él? Tenemos que caminar con el Señor, no podemos caminar solos. Ese es el peor error que hace el ser humano. Quiere ir solo, se siente autosuficiente, ¿no? Y en lugar de unir esfuerzos, ¿no?, nos enfrentamos. Y los enfrentamientos son con el ánimo de destruir, no con el ánimo de buscar un acuerdo, de sentarse a conversar, de ver cómo cada uno se ayuda, ¿no? A nivel de ciudad, a nivel de países, tenemos que actuar así, ¿no? Los partidos políticos pues deben de ayudar a que las cosas se olviden, que este es mi partido, este es tu partido. Acá lo que importa es el partido, no importa el país, no. Lo que importa es lo que Dios quiere de nosotros. Lo que Dios quiere de nosotros es de que cada uno se ayude al otro a superarse. No tengamos miedo de eso. Si el Señor nos los pide es porque lo podemos hacer. Porque lo primero que pensamos nosotros es defender mi plata, mis intereses. Es lo primero que piensa el ser humano. ¿Cómo hago para defender mis propiedades, mis cosas que yo tengo, el poder que yo tengo? Se olvida que el poder viene de Dios, no de ti. Que la realización está en la medida que nos unimos a Cristo, no en la medida en que yo trato de fortalecerme a mí mismo, porque lo único que consigo es destruir. El ser humano no puede más que Dios, pues por más que avance en la técnica, porque vemos cosas extraordinarias, cada vez el avance en la técnica es más grande, pero por ejemplo ahora toda esta cuestión del metauniverso que ya se está hablando, ¿no? Pero ¿lo vamos a utilizar bien eso? ¿O lo vamos a utilizar para someter a las personas? ¿No? ¿En qué terminará todo esto? Tenemos que cada vez hay más urgencia de acercarse a Dios. De acercarse a Dios porque solamente es el pensamiento del hombre que está creando las cosas no para el bien, sino para apoderarse de los bienes y someter a los demás. Es el peor error que puede cometer el ser humano, ¿no? Y el Señor piensa, pues nos hace ver todas las cosas diferentes, ¿no? El ser humano lo ve a Dios como un fantasma, no hay que creer en Él. Sin embargo, Él no va a hacer lo que tú quieras. Él va a hacer lo que Él sabe que debe de hacer, ¿no? ¿Qué hizo? Se dirigió a ellos, se decía, ese soy yo, no tengan miedo, ¿no? Como dice, pensaron que viéndolo andar sobre el lago, pensaron que era un fantasma y dieron un grito, porque al verlo se había sobresaltado. Pero Él les dirige enseguida a la pared y les dice, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Ánimo, no tengamos miedo, vivamos en amistad, no nos enfrentemos, vivamos en un ambiente fraterno, en amistad social, busquemos el bien para todos, ¿no? Y el Señor no se va a cansar de decirnos eso. Recordemos que Dios es amor, no es rencoroso como nosotros, ¿no? La justicia divina no es como la justicia humana. La justicia divina es el perdón. La justicia humana es el castigo, ¿no? Recordemos eso y vivamos así. Tratemos de amar al prójimo como Dios nos ha amado.
El Señor los bendiga, los proteja y los cuide de todo mal. Amén.